coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. That had children that were living on the streets here on Skid Row. ¿Ustedes son de Colombia? Sí, somos colombianos, no escucha la música. ¿Y a cuánto tiempo ustedes llevan aquí en los Estados Unidos? Llevo 2 años. Cuando ustedes vinieron aquí a los Estados Unidos, ¿pensaban que iba a llegar aquí a este punto a vivir aquí en esta calle? No, pensábamos que iba a ser una vida diferente. O sea, vinimos a cambiar la vida. Ajá. Pensaba que íbamos a cambiar nuestras vidas, no íbamos a estar así como perros, no es como estamos como perros. Porque no somos animales, somos seres humanos. Pero, coño, mira a los niños, tenemos los niños aquí, ¿ves? Una criaturita. So here on Skid Row, we got migrants that came here from Colombia, and there's little kids here, and they live inside this tent. I imagine they didn't expect their life to be like this when they crossed over the border. ¿Ustedes pensaban que cuando cruzaron por la frontera, eso iba a ser la vida? No. No. Y Dylan, ¿te gusta vivir aquí en los Estados Unidos? No. Ya, entonces ustedes pasaron por mucho para llegar aquí a los Estados Unidos, claro. Y ahora está viviendo en carpas aquí en uno de los más peligrosos lugares en todo el mundo. ¿Sí? ¿Y tu calidad de vida está mejor aquí que fue allí en Colombia? En Colombia, estoy 1000 veces mejor en Colombia. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les voy a hablar sobre emigrar versus invertir según mi experiencia. Y si fue una buena experiencia o fue una mala experiencia, si fue una buena idea o una mala idea, si fue una buena elección o una mala elección. Bueno, yo intenté emigrar primero en 2015 mediante un work and travel. La idea era irme a trabajar durante las vacaciones, pero yo no pensaba volver, pensaba ahorrar algo de dinero y quedarme allá viviendo un rato. Lo cual no funcionó, fue un completo fracaso. Fueron 3 meses viviendo con un montón de borrachos que andaban haciendo fiestas todas las noches. Eran borrachos, drogadictos, ladrones, todo lo paila y molesto que pueda llegar a Estados Unidos. Y al final pues yo no tenía un centavo ahorrado. Me tocó hasta pedirle a mis papás que me mandaran plata. Y encima de todo, encima de que no pude volver a Colombia con dinero, volví sin un centavo a Colombia, también me enfermé, tuve una cirugía, me costó un montón de dinero. Y por esta razón pues cuando volví a Colombia no pude trabajar durante un tiempo, porque estaba, digamos, lesionado durante un tiempo, estaba incapacitado temporalmente. Como soy estúpido, como soy tonto, como no entiendo una puta mierda y soy terco, pues lo intenté en 2023. Así que planeé las cosas. Mi plan era ir a Nueva York, entrar con visa de turista, logré entrar. Pero entonces al momento de buscar trabajo fue muy difícil buscar trabajo, porque en aquella época pues los inmigrantes no tenían ningún tipo de oportunidad de emplearse, estaban durmiendo en la calle, la ciudad estaba sobrepoblada, no había trabajo ni siquiera para lavar platos, y en los trabajos cualificados me pedían un permiso de trabajo que yo no tenía simplemente. Así que por eso estuve pues mucho tiempo en Nueva York, básicamente buscando trabajo sin lograrlo. En ambas oportunidades tuve que volverme a Colombia con 0 pesitos, 0 dolaritos, y no fue muy bonito. Ambas veces fue un fracaso. ¿Cuánto dinero perdí? Bueno, en 2015, la primera vez que lo intenté, perdí 7 millones de pesos. Yo había logrado ahorrar algo porque en los años anteriores yo había tenido algunos trabajitos de medio tiempo, trabajando en el cine, limpiando las salas de cine. Había tenido un trabajito en una tienda, vendiendo maletas, ayudando. También estuve un año fuera de la universidad y trabajé instalando internet. Durante todo ese tiempo fui capaz de ahorrar 7 millones de pesos. Tenía unos ahorritos ahí y pensé invertirlos en esto. Fue una pésima idea, como ya les dije. En la segunda oportunidad, en 2023, perdí 16 millones de pesos. Estuve todo el 2022 ahorrando y logré reunir 16 millones de pesos, con lo que se pagó el Airbnb, con lo que se pagaron los tiquetes, y el resto se fue más que todo en arriendo durante los 3 meses que estuve allá. Mi dinero valió verga. Trabajar todo un año valió verga.
¿cómo sería hoy mi vida si no hubiera invertido? Si no hubiera metido esa plata en 2015, si no me hubiera ido a Estados Unidos en 2015. Bueno, la plata ha subido de 13 dólares a 71 dólares. La renta fija ha generado en promedio un 10% anual. Y el Colcap, que es el índice, el principal índice de la Bolsa de Valores de Colombia, ha duplicado su valor. Y los dividendos de esa época eran un 10%. Bueno, veamos el primer escenario, cómo hubiera sido si yo hubiera invertido mi dinero en plata. Como pueden ver, en aquella época la plata estaba en mínimos. En 2015, cuando yo me fui, la plata estaba a 15 dólares 60. Y el dólar había acabado de subir de 1.700 a 3.000 pesos. Y hoy en día la plata cuesta 71,3 dólares. Y el dólar también ha subido a 3.700. Entonces, si lo miramos en dólares, la plata ha subido un 375%. Los 7 millones que yo me gasté en eso, en aquella época valían 2.333 dólares. Y hoy en día serían 10.663 dólares si los hubiera invertido en plata. Lo cual es el equivalente a 39.986.274 pesos hoy en día. Con ese dinero, hoy en día podría comprarme un carro acá en Colombia y no sé, ponerme a manejar en Uber los fines de semana o alquilarlo, lo que fuera. El segundo escenario sería si lo hubiera invertido en oro. El oro ha pasado de 1.300 a 4.345. También estaba en mínimos y tuvo una subida de 3.045 dólares, es decir, una variación de 234%. Los 2.333 dólares que yo tenía en esa época, hoy en día equivaldrían a 29.220.825 pesos. 29 milloncitos tendría hoy en día. Bueno, el tercer escenario, que sería si yo lo hubiera invertido en el Colcap, que en esa época pues no llevaba mucho tiempo, llevaba como unos 3 añitos, unos 4 añitos. Pues en esa época también estaba en mínimos. Este ETF estaba en mínimos, como pueden ver. Y la segunda vez que fui, también estaba en mínimos. Así que hoy han sido 2 oportunidades de compra muy buenas. Yo en esa época pensaba otra cosa, pensaba no, Colombia va para el piso, el Colcap va a seguir cayendo y seguro que si meto la plata en renta fija no me pagan. Craso error. ¿Por qué? Porque el Colcap tuvo una valorización del 82% hasta el día de hoy y los dividendos de aquella época eran del 10%. Creo que eran aún mayores, creo que eran como un 12 o un 13%. Así que hoy en día ya hubiera recuperado en efectivo el dinero que invertí. Es decir, hoy en día tendría un 182% de lo que invertí. O sea que hoy en día tendría unos 19.740.000 pesos. Esto sin tomar en cuenta, esto sin suponer que yo hubiera invertido esos dividendos, los hubiera reinvertido, sería aún más. Bueno, supongamos que hubiera sido en el SP500 porque pues era la moda. Yo en esa época pensaba que el SP500 iba a caer, que esa era la otra posibilidad, que el SP500 estaba correlacionado con el Colcap y que ambos iban a caer más, que cuando el SP500 cayera el Colcap iba también a caer. Pero como pueden ver en esta gráfica, pues no cayó. En 2015 estaba a 2.019 dólares. Hoy en día está a 6.853 dólares en 2026. Es decir, ha tenido una variación de precio de 6.853 menos 2.000, ha subido 4.853 dólares.
lo cual es una variación de 242%. Y el dinero que yo tenía en esa época más los dividendos, que en esa época eran del 2%, hoy en día equivaldrían a 31.670.475 pesos. Con eso también me hubiera comprado un carrito, perfectamente, un carrito nuevo, un carrito en perfecto estado. Y el escenario final es el de la renta fija. De hecho, cuando me fui en 2023, la renta fija estaba también, fue muy buena, porque en 2023 la renta fija dio un 30%, generó un 30%. En promedio desde 2015 hasta acá ha producido un 10%. Así que con esta calculadora de interés compuesto de TIVA hice la cuenta rápida. Y si hubiera invertido esos 7 millones en lugar de gastármelo yendo a Estados Unidos, hoy en día tendría 18.156.197 pesos asegurados. Esta es la inversión más segura de todas, la que daba, aunque es la que menos hubiera dado, era la más segura, la que más seguro hubiera dado. O sea, esta daba. Bueno, para ahorrarme todas esas cuentas, acá tengo un resumen de lo que hubiera pasado si no hubiera ido en 2023. Si hubiera invertido mis 16 millones de pesos en plata, hoy en día esos 16 millones ya no serían 16 millones, serían como 51 millones. Si los hubiera invertido en oro, serían 35 millones más o menos. Si los hubiera metido en el Colcap, serían más o menos 30 millones. En el SP500, hoy en día serían más o menos unos 27 millones. Y en renta fija, hoy en día serían más o menos unos 25 millones de pesos. Qué dolor, ¿no? En lugar de haber perdido mi plata, hoy en día valdría muchísimo. Y bueno, si en lugar de haber hecho eso, hubiera creado un portafolio diversificado con todas estas inversiones, que es lo más recomendable, lo que más recomiendan los expertos y lo que más seguro es, pues hoy en día tendría 61.4 millones. Bueno, si en esa época, si no hubiera ido en ninguna de las oportunidades y en lugar de eso hubiera utilizado esos ahorros para invertir en plata, hoy en día tendría 91 millones de pesos. Si los hubiera invertido en oro, hoy en día tendría 65 millones de pesos. Si los hubiera invertido en el Colcap, hoy en día tendría un total de 49 millones de pesos. Si los hubiera invertido en el SP500, hoy en día tendría 58 millones de pesos. Y si los hubiera invertido en la renta fija, hoy en día tendría 44 millones de pesos. Y si hubiera creado un portafolio diversificado con todos estos, hoy en día tendría 61.4 millones de pesos. Entonces, en lugar de haber perdido mis 21 millones de pesos, de evaluados pesos, hoy en día tendría 61.4 millones. Así sería mi vida hoy. Tendría 61.4 millones de pesos más. Y eso que no estamos tomando en cuenta, por ejemplo, que esos 3 meses que yo fui a trabajar en el Work and Travel, los pude haber trabajado en Colombia y hubiera podido haber trabajado más, hubiera podido haber ahorrado más. Lo mismo, no me hubiera lesionado nunca y durante el resto del tiempo hubiera seguido trabajando medio tiempo o trabajando por horitas. Así, también, si no hubiera ido en 2023, en lugar de eso hubiera buscado trabajo en Colombia, seguro lo hubiera encontrado. Y hubiera estado todo 2023 trabajando, lo cual sería por lo menos unos 30 millones más. Entonces, en conclusión, pues intentar emigrar fue una mala idea, fue una pérdida de todo, de tiempo, de plata, de esfuerzo. Intentar emigrar fue un gran error, un grave error, un craso error que yo cometí. Perdí mucho dinero, perdí mucho tiempo, perdí de todo. Y pues,
Yo no sé qué me pasaba por la mente. Bueno, sí sé qué me pasaba. Yo me dejé ilusionar. Pensé que ir a Estados Unidos a ganar mucha plata era muy fácil. Pensé que la plata fácil en Estados Unidos era muy posible. Y no es así. La plata fácil no existe. Si usted va a Estados Unidos le va a tocar sufrir. Sobre todo si no tiene un buen trabajo. Y si no puede conseguir los papeles va a ser muy difícil. Muy difícil. Fue una idea muy estúpida. Fue un intento estúpido de ser millonario rápidamente. Que fracasó. Así que bueno amigos, esto ha sido todo en este video. Si les gustó no olviden darme un like y suscribirse. Este canal se llama Silver Pro, su canal sobre inversiones y metales preciosos. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.